quinta. Todos estos valores yo después los coloco directamente en la fila que corresponde a la combinación. Y cuando yo los coloco ahí, fíjense lo que hice yo acá. Ustedes empiezan a ver y analizar. Esto es lo que vamos a hacer después, ¿sí? Pero ya se lo voy anticipando para que ustedes lo vean. Yo tengo que ver de todas las combinaciones cuál es la crítica. Y muchas veces puedo, sin tener que ponerme a calcular, empezar a eliminar combinaciones. ¿Por qué? No solo porque los valores son iguales o similares o menores, sino simplemente porque algunas combinaciones tienen o repiten, digamos, los coeficientes y las acciones. Entonces, yo tengo que ser muy intuitivo en este sentido. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a calcular de forma ciega y ustedes tienen que pensar en cada combinación. ¿Qué es lo que estoy combinando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está actuando? Por ejemplo, en la combinación B22, yo tengo el peso propio como carga principal y lo acompaña un 50% de la acción de la sobrecarga, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que si ustedes lo ven y analizan, por ejemplo, con esta otra que está acá, ¿sí? Ustedes van a decir, che, la B22 y la B24 son similares. ¿Por qué? Porque la B22 tengo la acción del peso propio, la acción de la sobrecarga en un 50%, y acá también la tengo, acción de peso propio y acción de sobrecarga 50%, más la acción del viento, ¿sí? Pero como por ejemplo en la correa de techo, yo sé que el viento no actúa porque no hay viento en el techo, esta combinación es igual que esta, porque este elemento que está ahí en el medio de 1,5 de W vale 0. Entonces, por eso, fíjense, esta me da exactamente lo mismo que esta, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones yo las tengo que analizar para no calcular de más, ¿sí? Por eso le hice este ejemplo para que ustedes lo vean, ¿sí? ¿Cómo es el tema? Es complejo, sí, se empieza a complejizar. ¿Por qué? Porque hay muchos números. Entonces, por eso yo quiero que ustedes se acostumbren a trabajar así como les dije recién, elemento por elemento, ¿sí? Yo hago primero el análisis estructural general, ¿sí? De cada uno de los elementos y me concentro en ese elemento, ¿sí? Sí o sí en este elemento. Una vez que hice todo el análisis estructural general, yo dije, tiene momento, tiene corte, no tiene normal, tiene momento, tiene corte, no tiene normal, y el viento 0, 0, 0, no hace nada en el techo. Listo, bien. Entonces yo tengo que calcular una viga simplemente apoyada, que es la correa del techo, que voy a obtener un valor de momento y un valor de corte acá, un valor de momento y un valor de corte acá. Punto. Esos son los 4 valores que voy a tener. El resto va a ser 0. Los calculo, pongo los valores y después me voy a mi otra planilla a poder combinar esos valores acá. Entonces ustedes ya saben que donde intervengan acciones de viento, en esta combinación que aparece 1,5 W, ese valor va a ser 0. Entonces yo ya lo puedo eliminar antes de tiempo. Acá 1,5 W va a ser 0 también. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, que yo realice esta combinación si esta combinación solamente va a combinar 0,9 de D y en esta otra va a haber 1,4 de B. Un 40% del peso propio es mucho más que el 0,9% del peso propio. Entonces, esta va a ser mayor que esta sí o sí. Esta la puedo eliminar. Y así, sucesivamente, puedo analizar todas las combinaciones e ir eliminando aquellas que para el elemento que estoy analizando no me generan acciones críticas. Y quedarme con las que son críticas realmente y analizar solamente esas, ¿sí? Para que yo no marearme con los números, porque si no, me voy a llenar de números y no sé qué pasa con cada número, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho acá y le hemos explicado para que ustedes lo analicen y lo vean, ¿sí? Bueno, no hablo más, me callo. Ustedes me dirán si les quedó alguna duda. Sí, ya van a ver que cuando empiecen a calcular se van a empezar a despejar esas dudas o van a aparecer muchas más y las vamos a despejar juntos. La idea es que las clases las aprovechemos para a ver si ese concepto quiero que les quede bien claro. Las clases tenemos que aprovecharlas para sacar dudas de esos ejercicios que vamos a hacer. Si yo me voy a concentrar en sacar dudas del apunte este que le acabo de subir de 25 páginas porque ustedes no lo leyeron, porque lo leyeron así nomás, porque, no sé,
porque no tenían ganas, porque dicen, no, después le pregunto cualquier cosa si me surge duda. Si ustedes empiezan a tener dudas de este primer apunte, por ejemplo, el día que vamos a verificar, va a ser el repaso del parcial, que es una semana antes de que hagamos el parcial, obviamente todas las dudas que tengan no les va a alcanzar el tiempo para sacárselas. Entonces, la idea es que ustedes a este apunte que está acá, le saquen todo el jugo y lo analicen y lo miren y lo interpreten muy, muy, muy fino antes de poder llegar a la próxima clase que va a ser en 15 días. Tienen 15 días para dedicarse algún tiempito, una horita cada día, no sé, ustedes se organizarán con los tiempos, pero la idea justamente es esa, poder pensar, digamos, y poder analizar todo esto que estamos pidiendo y que lleguemos a la clase con dudas concretas. Ingeniero, mire, cuando calculé el momento de la columna C3, lo calculé mal, no me dio el valor. ¿Por qué ese valor? No entiendo por qué usted toma el área de influencia de 3,50 metros por 4,50 metros y la multiplica por tal cosa. ¿Por qué es eso? Entonces, esa duda concreta es la que a ustedes les va a terminar cerrando cómo es el cálculo general de todas las cosas. ¿Sí? Y yo les voy a decir una cosa más, y ya me callo, como dije recién. Si ustedes logran hacer bien este proceso, este primer proceso que es el de análisis estructural general, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿sí? Primero conceptual, después numérico, y realizan la combinación correcta, el resto que sigue es una receta, como les vuelvo a decir, que está acá, está en un libro, que es copiar. El resto de los trabajos prácticos, ¿sí? Trabajo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son verificaciones que son aplicación de receta. Solo números, números y números, números que salen de reemplazar fórmula, nada más. Pero todos esos números que salen de reemplazar fórmula se hacen correctamente si yo correctamente coloco la acción que va sobre. Si yo voy a verificar un bulón y el bulón, en vez de resistir 500 kilos de tracción, tiene que resistir 2.000, son dos bulones distintos y son dos uniones distintas. Y la chapa de nudo es distinta para las dos uniones. Entonces, si yo no coloco bien cuál es la acción que tiene que soportar ese nudo, listo, estoy frito porque verifiqué otro nudo. Será un nudo de otra nave, de otra fábrica, de otra, con otra condición de viento, en otra ubicación, no sé dónde, pero no es el que yo tengo que verificar y no es el que tengo que colocar en mi estructura. Listo, falló la verificación, falló. Por más que el procedimiento esté bien, por más que el análisis esté todo, bueno, mire, ingeniero, me equivoqué y resulta que el peso propio era de 50 kilos y yo tomé 20. Y bueno, tomaste un 60%, un 50%, un 40% del peso propio. Sí, pero todo el procedimiento está bien. A ver, pero no es lo que estamos pidiendo calcular. Necesitamos precisión en los números. Ustedes tienen que acostumbrarse. Ya no vale a esta altura del partido que ustedes digan, no, pero el procedimiento está bien. ¿Por qué no vale? Por lo mismo que les dije al principio, ¿sí? Ustedes son profesionales, casi profesionales. Están a un paso de salir a la calle y empezar a trabajar en forma profesional. No se pueden equivocar. Ustedes dicen, ¿cómo no puede tener un error? A ver, al cliente que te contrata no le importa si el peso propio vale 50, 20 o 10. Y si tiene que poner un ángulo de 1, de 2, de 3 o de 5 pulgadas. Vos sos el que tenés que decir qué hay que poner. Y vos sos el que sabes qué es lo que hay que poner. El cliente confía ciegamente en vos porque no tiene la menor idea por qué hay que poner ese ángulo o esa estructura. Para eso te contrata vos, para eso te paga. Entonces, tenemos que ser precisos con los cálculos. Por eso les vuelvo a insistir. Sean sencillos, concretos, no se vuelvan locos, no se mareen. Y lo más importante de esto, ¿y por qué les insistimos con el tema conceptual? Porque yo conceptualmente tengo que saber de antemano qué pasa con la estructura. Yo no puedo mirar una estructura y no saber si está traccionado o comprimido, si tiene momento, no tiene momento, si tiene corte, no tiene corte. Ustedes no pueden saber eso. Los valores te los puede dar un programa de computadora, porque vos le cargas a un programa de cálculo los valores y te calcula la estructura perfecta. Ni siquiera pensás ni analizás. Es más,
como preguntaba su compañero recién, le puedes cargar los nudos elásticos, le da elasticidad, le pones todo lo que vos quieras, te hace un análisis impresionante al milímetro de la cosa. Pero cuando te tira los resultados, ¿sí? Vos tenés que saber si esa diagonal está traccionada. Si la máquina te dice que hay un error y te dice que esa diagonal, ese tensor está comprimido y vos sabés que está traccionado, la máquina no se equivocó, le cargaste mal los valores. Te cometiste un error en la carga de datos, ¿sí? La computadora no se va a equivocar, pero vos tenés que darte cuenta de eso. Vos como proyecto decís, che, mira, esa viga debido a peso propio y sobrecarga está flexionada. En la hipótesis de peso propio y sobrecarga tiene que haber un momento hacia abajo, ¿sí? Si el momento es hacia arriba, me equivoqué y puse el signo contrario, hice algún error, alguna macana en los datos, pero la viga se flexiona hacia abajo, porque tiene peso propio y sobrecarga. Punto. No hay, contra las leyes de la física no hay mucho más que pensar. Entonces, eso es a lo que apunta todo lo que es el análisis estructural y el cálculo conceptual de la estructura. No sé si más o menos se entendió el concepto general de lo que queremos hacer. Sí, profe, se entiende. Bueno, si ustedes no tienen ninguna duda, ninguna cosa rara, cuando digo cosa rara me refiero a alguna pregunta así de estratosfera. Los dejo libres, yo creo que ya hablé mucho, ya les subimos los ejercicios y todas las cosas que tienen que desarrollar, generamos el foro, que ahí ya lo acaba de generar Lourdes. Tengan en cuenta una cosa, nosotros, tanto Lourdes como yo, el ingeniero Rosso también, trabajamos normalmente en la vida profesional, no estamos todo el día arriba de la UV. Vamos a tratar, en lo posible, de todos los días, por lo menos un ratito a la tardecita noche, en algún huequito que tengamos, o día de por medio, a más tardar, de poder mirar la UV y de poder contestarle las preguntas y las dudas que a ustedes le vayan surgiendo. Pero no son instantáneas, ¿sí? No es que ustedes la publicaron ahora a las 8 de la mañana y a las 9 ya le estoy contestando porque estoy todo el día, cada media hora, mirando la UV. No, ¿sí? Lo vamos a hacer alternadamente, día de por medio. Entonces, por eso, no dejen el trabajo práctico para un día antes de la presentación. ¿Por qué? Porque ese día les surgen 33 dudas y ustedes quieren que yo en el último momento, a las 10 de la noche, me siente y les conteste las 33 dudas a los 114 alumnos, ¿sí? Es imposible, no se puede hacer. Entonces, avancen, tranquilos, avancen, calculen, vean, miren y otra cosa, que les sirva a sus compañeros. Cuando hagan las preguntas, sean concretos. Ustedes también pueden subir algún esquemita, algún dibujito, una fotito, ¿sí? Y nosotros les contestamos sobre eso. ¿Por qué? Porque esa duda les puede servir a los otros compañeros, ¿sí? Y otra cosa, vayan intercambiando información entre ustedes. Acostúmbrense a trabajar, que ya lo deben conocer mucho, entre ustedes con grupos, ¿sí? Porque la duda de uno le ayuda al otro. Esa es más o menos la idea de este trabajo. ¿Algo más que haya quedado? No sé. Yo, profe, tengo una duda. Cuando hacemos el análisis, cuando hacemos el análisis de las correas, ¿las tomamos como una viga continua? No, fíjense que yo ahí se las marqué como una viga simplemente apoyada cortita. Está buena la pregunta. Podríamos pensar en que la viga puede llegar a ser continua, pero no nos la compliquemos, ¿sí? Calculémosla como una viga simple, ¿sí? Para que digamos podamos usar Q al cuadrado sobre 8 y Q por L sobre 2, el momento y el corte, y hacer un cálculo sencillo. La idea no es calcular estructuras en forma precisa como cálculo, porque evidentemente te lo cargamos en un programa y nos da todas las acciones y todas esas cosas. La idea es poder determinar un valor que sea certero y bastante aproximado a la realidad y con eso poder verificar el elemento, ¿sí? Pero sí hacer el análisis y el cálculo para yo poder entender cómo trabaja la estructura, ¿sí? Por eso les vamos a poner estructuras simples, estructuras que siempre están casi todas articuladas. No vamos a trabajar mucho con estructuras hiperestáticas, casi nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que ponernos a calcular con Cross, con Cani, con métodos de cálculo y demás, ¿sí? No es esa la idea. No vamos a hacer un curso especializado de cálculo con programas y demás. Que necesitamos aprender
el concepto general de las estructuras metálicas, para que el día de mañana, cuando ustedes tengan que enfrentarse a desarrollar una estructura metálica, tengan herramientas que les permitan mínimamente evaluar hasta una memoria de cálculo, algo que les ha presentado otro profesional, un arquitecto bien les encarga y les dice, miren, acá tengo esta estructura, necesito ponerle las vigas, los elementos y que usted me los calcule. ¿Cómo no vamos a poder hacer nosotros eso? Como ingenieros, ¿sí? Estructuras sencillas, simples. No estamos diciendo que vamos a calcular un estadio de fútbol solos, nosotros en nuestra casa. No es esa la idea, ¿sí? Eso se hace en equipo, se hace con digamos, un tipo de infraestructura distinta. Pero sí vamos a poder desarrollar cálculos que van a servir para la vida diaria. Esa es más o menos la idea. Bien, profe, una última duda. La viga que va apoyada sobre los parantes, ¿eso también va simplemente apoyado o lo estamos como continua? Todas están simplemente apoyadas los elementos, ¿sí? Bien, profe, gracias. ¿Lourdes? Creo que había una duda antes, de última que yo al último. Profe, una curiosidad nomás, ahí estaba viendo la foto de la unidad 1 que habilitaron. Sí. Y la primera nave que se ve, ¿qué luz? ¿Recuerda qué luz tiene más o menos? Porque se ve bastante grande. ¿Querés que comparta? Sí. Comparte si querés. ¿Ve que ya están chusmeando la foto en vez de prestar atención a lo que le estamos explicando ahora? Bueno. Les encanta mirar fotos, pero esa foto para llegar a esa foto hay que primero aprender a calcular las cosas. Esas son las placas de base. ¿Cuál será la primera nave? ¿Cuál será la foto? ¿Cuál será la foto? Es ahí una grúa armándola, debe ser la... A ver... ¿Esa? Sí. ¿Ahí está? Sí, es esa. No me acuerdo cuál será esta estructura, pero esas luces, y bueno, la distancia entre los pórticos ahí, la distancia entre pórticos aproximadamente debe ser de unos 5 o 6 metros. Siempre nos manejamos con esas luces entre pórticos. Pero en el otro sentido, ahí está, bueno, esa por ejemplo, que es la que está en la portada, esa luz es de 30 metros. Ese es un galpón que tiene 30 metros de luz entre columnas, ¿sí? Y la viga esa más o menos debe tener en el centro unos 2,5 metros de altura, la viga reticulada. Ahí la estamos montando, ¿ven? Fíjense. Sí, ya me acuerdo cuál es el galpón. Bueno, sí, más o menos 30 metros de luz tiene ese galpón, aproximadamente. Sí, bastante grande, me sorprendió. Sí, todas parecen grandes cuando están en el piso. Cuando ustedes las levantan y las cuelgan arriba y las ponen allá a 10, 12 metros de altura, ya no parecen tan grandes las estructuras. Pero sí, son interesantes, digamos. Bueno, todo eso pueden hacer ustedes. Sí, a ver, yo estudié igual que ustedes y empecé trabajando igual que ustedes, ¿sí? El primer día que fui a una estructura metálica, me pusieron y me dijeron, che, tenés que controlar esta estructura, listo, hacete cargo. Y después, a un par de días ahí, me dijeron, bueno, acá tenemos que hacer una viga de tantos metros, bueno, calcularla, decirme qué material es, construirla y montarla. Y lo tuvimos que hacer. Y bueno, los desafíos surgen así. Y cuando vos te llega el desafío, lo empezás a hacer. Preguntas a uno, preguntas a otro, buscas ayuda por un lado, por el otro, y bueno, sale. El primero sale con algunos defectos, un error, el segundo sale mejor, la tercera bien, y bueno, después de que hiciste 30, 40 galpones, lo que sea, ya conoces cómo se hace y vas adquiriendo práctica, y bueno, así funciona todo. Ustedes, cuando entraron el primer año en la facultad, a todos les parecía una cosa que ustedes hoy están haciendo. Si ustedes le dicen, se comparan con los chicos del primer año, van a decir, no, mirá, no te preocupes, que es una pavada, ya vas a ver cuando llegue, que es toda una pavada, pero bueno, siempre es así, ¿sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo quería aclarar algo, Jorge, si me permitís, que las consultas son por la UB, por el foro de consultas que está abierto de la UB. No a mi WhatsApp. Yo sé que muchos tienen mi teléfono
y el año pasado me escribían por allí y yo siempre les recalcaba que tienen que hacer por la UB. Así que no está de más decirlo este año de nuevo. Así que eviten mandarme WhatsApp porque es mi teléfono personal. Y las respuestas van a tener las preguntas van a tener respuesta en la web cada vez que la hagan. Simplemente aclarar eso. Sí, y ya que está Lourdes, incluso no crean que si ustedes preguntan en el WhatsApp igual, porque muchos lo hacen, no le vamos a responder en la UB. Si la pregunta no entró por la UB, no tiene respuesta, ¿sí? Lourdes no se va a tomar el trabajo de contestarles. Ya somos grandes, todos. El año pasado también me pasó a mí, incluso con otros alumnos, que me mandaban mail a mi mail personal. Yo les dije, chicos, la vía de comunicación es esta, ¿sí? Porque si no, imagínense, ustedes son 110, 115, 120, lo que sea, y Lourdes no puede estar recibiendo 120, 130 consultas de distintas formas. Entonces, la vamos a hacer de esa forma ordenada, ¿sí? La UB es una buena herramienta, es muy linda, pero bueno, tienen que ser ustedes ordenados en la forma de trabajar, ¿sí? Avancen, hagan las preguntas en forma concreta, ¿sí? Y les vamos a ir respondiendo a medida que ustedes van a ir avanzando. Pero sepan eso, ¿sí? No es instantáneo, ¿sí? Y eviten, no hagan consulta porque si no, lo que sucede es que, bueno, hay que empezar a bloquear, digamos, los contactos que empiezan a consultar en forma personal. Porque pasa eso, se hace por ahí un mal uso, digamos, del WhatsApp y bueno, cada uno tiene responsabilidades, está en momentos de trabajo, Lourdes trabaja, yo trabajo, entonces sean respetuosos en ese sentido y van a ver que todo funciona bien. Nosotros tenemos la mejor predisposición, queremos que ustedes aprendan. A ver, yo les aclaro siempre lo mismo y se lo digo con total honestidad. Ni Lourdes ni yo dependemos exclusivamente del sueldo de la facultad. Venimos y damos clases, por supuesto, porque necesitamos cobrar y el dinero nos hace falta, es un trabajo, lo respetamos de esa forma, pero más allá de eso nos gusta, ¿sí? Lo hacemos porque es algo que nos gusta poder compartir lo que nosotros hemos aprendido con ustedes, ¿sí? Es una cuestión de descargar esa experiencia que uno tiene en alguien. Entonces, eso es lo que más nos mueve, más allá de que nos paguen un sueldo o no nos paguen un sueldo. Entonces, en ese sentido nosotros queremos tratar de poder hacerlo de la mejor forma. Y la mejor forma de hacerlo es ser ordenados y respetuosos, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere Lourdes es con eso, ¿sí? Por ahí ustedes con ella tienen mucha más confianza que conmigo, porque si bien por ahí pueden llegar a conseguir mi celular, porque no es algo privado de nada, ¿sí? No se van a animar a lo mejor a mandarme un WhatsApp a mí o un WhatsApp al ingeniero Rosso, por ejemplo. Pero sí a Lourdes, porque la tiene a lo mejor un poquito más alta. Pero es lo mismo, digamos, ella vive de la misma forma que vivimos nosotros, trabajando, bueno, y realizando sus actividades personales, su vida personal. Nos vamos a tomar algún tiempito, todas las tardecitas, noches, para revisar y poder contestar las dudas que ustedes van teniendo en el transcurso de la cosa. Pero háganlo de forma prudente, ¿sí? Les vuelvo a repetir, si ustedes se toman toda esta semana y el último día, los 2 últimos días, quieren meterle a fondo y reventar la autogestión con duda, y no vamos a poder contestarla porque yo me voy a sentar a lo mejor días de por medio, o ya veremos cómo haremos, pero media hora, 40 minutos, contesto y ya está. No puedo estar sentado todas las noches, 2 o 3 horas contestando dudas porque fue el último día y porque todos les llegó. Entonces, es eso lo que tienen que entender. Entonces van a quedar cosas sin plantear, llega la fecha de presentación y demás. ¿Sí? Y les vuelvo a recordar eso que dijimos. Les vamos a poner una nota, vamos a buscar ya de qué forma vamos a charlar ahí con Lourdes. La idea es evaluarlo al trabajo. Tiene una fecha de presentación, tiene que ser presentado, tiene que tener un valor, ¿sí? Y les va a servir a ustedes, a menos de que nosotros no lo usemos como calificativo para llegar a la nota final, les va a servir más que todo a ustedes para decir, che, ¿qué pasó? La mitad de los valores los puse mal. ¿Por qué los puse mal? Me evalúo, ¿sí? Y así voy mejorando hasta decir, che, mira, el último que presenté y un solo valor lo tuve mal, los otros tuve todos perfectos. Quiere decir que evolucioné, aprendí, crecí y llego en óptimas condiciones al parcial. Ese es más o menos la idea. Exactamente. Bueno, si no hay dudas... No sé, para, hay algo en el chat que no lo vi. Profe, Claudio pregunta, ¿el
diseño condiciona el cálculo estructural, por supuesto, no hace falta que yo se los mencione, ¿sí? Aparece, por ejemplo, una consigna de que una necesidad, por ejemplo, dice, che, mira, yo necesito que el galpón no tenga columnas intermedias. Yo necesito, como veíamos recién, 30 metros de luz libre porque esta nave va a ser utilizada para un depósito de, no sé, de materiales donde van a circular camiones abajo y demás. Entonces, eso es una cosa. Si otra persona te dice, no, mira, a mí los 30 metros no me importan, que tenga 30 metros, pero puede tener 2 columnas intermedias, a los 10 metros y a los 20 metros. Listo, el cálculo estructural es totalmente distinto, el esquema es totalmente distinto y demás, ¿sí? Así que claro que sí, tal cual el diseño es un condicionante de la parte estructural, van juntos, van de la mano. Bueno, si ya no hay más dudas, nos vemos en la UV en estos días y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Nos vemos, profe. Muchas gracias. No, profe, hasta luego. Buenas noches. Gracias.